a salvo a los pequeños. Así que los haces pasar. Y justo cuando quedas encerrado con ellos, descubres algo aterrador. Sus ojos son completamente negros. Experiencias de ese tipo han vivido decenas de personas que aseguran haber caído en las garras de los llamados niños de los ojos negros, a los cuales vamos a conocer aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. La leyenda de los Black Eyed Kids, o niños de los ojos negros, es una de las más famosas y misteriosas en los Estados Unidos. Aquellos personajes son descritos como monstruos modernos de apariencia y comportamiento espeluznantes que inspiran miedo. Quizá es la mezcla de su aspecto lúgubre y la imagen infantil que debería ser un reflejo de ternura e inocencia, pero en realidad es la personificación del terror. Quienes se han encontrado con ellos aseguran que siempre aparecen a mitad de la noche y que portan ropa muy anticuada o sudaderas que les cubren el rostro, pero al mirarlos con detenimiento resulta que sus ojos son oscuros, vacíos y sin alma. Aquella mujer asegura haber visto a los niños de ojos negros y dice que fue una de las experiencias más aterradoras de su vida. Mientras que el mayor hablaba con ella, el más pequeño guardaba silencio y la miraba fijamente, detalle que la puso mucho más nerviosa. El chico le dijo a la señora que se encontraban perdidos y le pidió usar el teléfono para llamar a sus padres. Los niños insistieron, trataron de conmoverla diciéndole que llevaban mucho tiempo perdidos, tenían frío, hambre y deseaban algo de beber. Eso tocó el corazón de la mujer y estuvo aún más tentada a dejarlos entrar. Lo pensó por algunos segundos, hasta que el silencio se apoderó de ellos y la situación se volvió sumamente incómoda y aterradora. En ese momento se dio cuenta de un detalle. Nada les impedía a los chicos romper el vidrio y meterse a la fuerza, pero lo que en realidad querían era que ella los invitara a su casa. El miedo cada vez era más fuerte, así que volvió a decirles que no podían pasar y amenazó con llamar a la policía si no se marchaban. Los menores mantuvieron una calma impresionante que le causó a la señora aún más temor e insistieron en que los dejara entrar, así que ella cumplió su amenaza. Llamó a emergencias. Para cuando las patrullas llegaron, los niños de los ojos negros ya se habían ido. La mujer cree que eso sucedió gracias a que se negó a abrir las puertas de su hogar. Pero ese no es el primer registro que hay sobre estos infantes aterradores. Hay tribus de Norteamérica que afirman haber tenido encuentros con esos niños y hasta dan explicaciones de su origen. Tal es el caso de los Iroquois, los cuales habitaban principalmente en Ontario, Canadá y parte del norte de Estados Unidos. Ellos creían que los niños de los ojos negros eran la representación del mal, ya que nacían de la unión de lo que ellos llamaban el ser de la mente malvada, que era como el equivalente al diablo, y alguna de las mujeres de la tribu. El descendiente era como un ser poseído, con la piel sumamente pálida, y sí, con los ojos completamente negros. Esos niños eran como una maldición para la tribu, e inmediatamente después de nacer eran asesinados por los ancianos porque sabían que les traerían desgracias. Luego, para evitar la resurrección, los cuerpos eran incinerados. También se creía que cuando los menores de edad que formaban parte del grupo se perdían solos en el bosque, caían en las garras de ese ser malvado. Cuando los chicos volvían a casa, tenían el cerebro vacío y los ojos totalmente negros. En épocas modernas hay un hombre que, así como la mujer del caso anterior, también tuvo un encuentro cercano con esos seres, mismo que lo dejó marcado para siempre. Hace más de 20 años, el periodista Brian Bedell se encontraba en el estacionamiento de un cine, dentro de un centro comercial. Permanecía en su auto llenando un cheque cuando escuchó un ruido a un lado, en la ventanilla del vehículo. El mayor de los chicos continuó tocando la ventanilla, pero hubo un detalle que impresionó a Brian, y era la calma que el jovencito mantenía. En ese momento bajó un poco la ventanilla para hablar con ellos y les preguntó qué deseaban. Para ese punto, el miedo que había invadido a Brian era tan evidente que uno de los chicos le dijo que no le harían daño, pero inexplicablemente sentía que algo andaba mal.
El caso de Brian tiene similitudes con el de la mujer de la que hablamos anteriormente, como el hecho de que los menores pedían ayuda, querían ser llevados a algún lado para hablar por teléfono o que estaban buscando a sus padres. Pero hubo un detalle que le quedó en la memoria a este hombre porque justo en ese momento en el que estaba presa del miedo, quedó impresionado. Ya habían pasado varios minutos desde que los niños aparecieron junto al vehículo de Brian. En ese punto, miró alrededor y se dio cuenta de algo. No había nadie más cerca, y segundos antes de que llegaran, había echado un vistazo al estacionamiento, lo que le hizo preguntarse de dónde habían salido. Era como si simplemente surgieran de la nada. El gran dilema al que se enfrentaba duró varios minutos. Su cerebro se volvió una maraña de pensamientos confusos que no le permitían tomar una decisión. Pero sin saber por qué, poco a poco se fue inclinando hacia una opción: dejarlo subir al auto. De hecho, estuvo a un segundo de hacerlo, pero recordó el pánico que sentía y se dio cuenta de lo que sucedía. Los niños, de alguna forma, estaban dominando su mente. Luego se le ocurrió jugar un poco con ellos y cuestionarles sobre sus intenciones. Para saber qué pretendían los niños, les preguntó cuál era la película que deseaban ver, y el chico de inmediato le dio el nombre de una que se exhibía en aquella época. Brian volteó hacia donde estaba la cartelera y se dio cuenta de que esa función ya había empezado, y era la última que darían esa noche. Pensó que si llevaba a los niños a algún lado, no regresarían a tiempo para verla, y eso lo hizo sospechar. Sin saberlo, este hombre estaba a punto de hacer el descubrimiento más aterrador de su vida, algo que lo dejaría marcado para siempre. Pero por ahora es momento de hacer una pausa. No se muevan de sus lugares. En unos momentos volveré con más de Enigmas, el lado siniestro de la historia. Ya estamos de vuelta con más de Enigmas, el lado siniestro de la historia, para continuar hablando del misterio de los niños de los ojos negros. Brian, una de las personas que asegura haber visto a estos seres aterradores, se encontraba frente a dos de ellos en un estacionamiento, y recién se había dado cuenta de que todo lo que le decían era un engaño para que los dejara entrar a su auto. El miedo que sentía lo hizo permanecer con las puertas cerradas, pero no se había dado cuenta de que lo peor aún estaba por venir. Lo que descubrió a continuación lo dejó marcado para toda su vida. Brian descubrió que no era cierto que los chicos deseaban ver una película. El miedo creció dentro de él. Decidió que seguiría atrincherado dentro de su auto, pero al echar una mirada hacia afuera, a donde estaban los chicos, por fin se dio cuenta del escalofriante detalle que diferenciaba a esos niños de los demás. Era como ver a una persona sin alma. Al menos eso sintió Brian en ese momento. Se suponía que frente a él había un par de niños, seres indefensos que causan ternura, pero era como si se tratara de dos niños. Cualquiera pensaría que es tarea fácil deshacerse de un par de niños, pero no en este caso. Como ya lo dijo Brian, se trataba de seres que no eran de este mundo. El corazón de Brian latía rápido. Pensó que no podría escapar de aquellos seres. Creyó que romperían el vidrio y ese sería su fin. Pero ese no era su destino. Justo cuando parecía que una tragedia estaba por desatarse, el jovencito confesó algo que fue como la salvación para Brian. Le sorprendió saber que sin su permiso, los niños de los ojos negros no entrarían en su auto. Y Brian está seguro de que eso le salvó la vida. Cuando lo supo, una fuerza extraña se apoderó de él. Quizá eran sus ganas de vivir. Pero lo que haya sido, aclaró su mente. Hizo a un lado el miedo y pudo escapar. Hasta el momento, más de 20 años después, aún tiene grabados en su mente los aterradores rostros de los menores que le hicieron vivir una pesadilla. Pensó que compartiendo su experiencia, el trauma sería menor. Pero eso significó otro problema para él. Poco después, pensó que su profesión de periodista le ayudaría a contar su historia. Un día, se sentó a escribir y contó cada detalle justo como lo recordaba. Muchas personas se interesaron en su historia, pero otras lo tacharon de mentiroso y le llovieron un sinfín de críticas.
más. De hecho, debido a que su caso fue muy mediático, comenzaron a crearse rumores sobre Brian. Uno de ellos aseguraba que había inventado la historia para ganar dinero con las... ¿Se han preguntado qué pasaría si Brian hubiera dejado subir a su auto a los niños de los ojos negros? Existe el testimonio de un joven que asegura haber visto a estos seres aterradores en 2009. Tocaron y lograron conmoverlo tanto que les abrió. Ya estando dentro, miró sus ojos y el pánico se apoderó de él. Huyó en busca de ayuda y cuando volvió con la policía, solo encontraron manchas de lodo de pequeños pies que llevaban hacia la puerta de atrás. Pero, ¿quiénes o qué son en realidad estos personajes escalofriantes? El investigador de lo paranormal, Michael Bassey, los describe como devoradores de almas que se alimentan de la energía vital. Si los dejas entrar a tu hogar, obtienen el permiso para robar tu alma. Y hay quienes después de haberlos visto, experimentan sangrados nasales. Se dice que desde hace siglos, decenas de civilizaciones describieron seres con esa aterradora característica, los ojos escalofriantemente negros, y siempre eran considerados criaturas demoníacas. Regresamos con más de Enigmas, el lado siniestro de la historia.